Mis hermanos, cuando nosotros leemos un pasaje como este, encontramos una oración que nos lleva desde las rodillas de la humillación hasta la cumbre de la adoración. Eso es lo que nosotros vemos acá. El verdadero amor que se expresa en estos versículos no es un amor intelectual, sino es un amor experimental. Es un amor que ha experimentado la transformación del corazón. Un escritor puritano en una oportunidad dijo lo siguiente, cito, el amor de Cristo no se mide por la grandeza de nuestro afecto hacia Él, sino por la grandeza de su afecto hacia nosotros. Mi intención esta mañana no es hablar más acerca del amor de Dios. Mi intención esta mañana es que podamos vivir arraigados y cimentados en Cristo. De modo tal que nosotros al salir de este lugar, nuestras vidas sean una doxología viviente al Dios que nos ha salvado. Esa es mi intención. Que tú puedas con tu vida ser un ejemplo de adoración visible a la humanidad caída sin Cristo en el mundo. Dicho esto, quisiera presentar el argumento que voy a estar ampliando en el sermón de hoy. Y es sencillo, hermano. Es el siguiente. Cuando Cristo habita en el corazón, el creyente conoce su amor transformador. Repito, cuando Cristo habita en el corazón, el creyente conoce su amor transformador. Para poder experimentar el amor de Cristo, necesitamos que Cristo habite en nuestros corazones. Si Cristo no habita en el corazón de sus hijos, entonces sus hijos jamás podrán experimentar el amor del Señor. El título del sermón, el profundo amor de Cristo. El profundo amor de Cristo, hermanos. Y eso está basado en el verso del 17 al 19. Allí habla acerca de Cristo habitando en nuestros corazones. Verso 18 dice la profundidad y su altura de su amor. El versículo 19 nos llama a conocer el amor de Cristo para de esa manera ser lleno de toda la plenitud de Dios. De allí surge mi título, la profundidad del amor de Cristo. Y este sermón lo he dividido en tres partes. Lo primero que vamos a ver es una vida rendida a la fuente de toda bendición. Eso es versículo 14 y 15. Una vida rendida a la fuente de toda bendición. Verso 14 y 15. Ahí vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a ver la segunda parte del verso 14 y el verso 15 entero. Y es, el Padre es la fuente de toda bendición. El Padre es la fuente de toda bendición. Y lo segundo que vamos a ver allí es el amor profundo nace de una vida rendida al Padre. Y allí donde vamos a ver la primera parte del verso 14. El amor profundo nace de una vida rendida al Padre. Pero para que nuestros corazones estén rendidos al Padre, Cristo debe habitar en nosotros. Lo segundo, hermanos, que veremos en este sermón es el propósito de conocer el amor de Cristo. El propósito de conocer el amor de Cristo. Versículo 16 hasta el 19. ¿Y por qué ese subtítulo allí, el propósito de conocer el amor de Cristo? Por las palabras que el apóstol Pablo utiliza. El apóstol Pablo utiliza palabras como versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Luego dice, para que Cristo habite en nosotros, para que seáis llenos de toda plenitud. Hermanos, también te dice, para que seáis capaces de comprender. Es decir, desde el versículo 16 hasta el versículo 19, la palabra para es importante para este escritor. Esto tiene un propósito, su oración tiene un propósito, mi querido hermano. Y eso es lo que vamos a descubrir acá. Tres cosas, veremos. El Espíritu fortalece el hombre interior. Eso está en el verso 16. Lo segundo es,
Cristo habitando en el corazón, versículos 17 al 18. Y tercero, experimentar el amor de Cristo, versículo 19. Experimentar el amor de Cristo, verso 19. Y vamos a terminar tal cual como el apóstol Pablo termina. Una doxología final de adoración. Una doxología final de adoración. O una doxología viviente, mi querido hermano. La iglesia necesita ser el reflejo de una adoración bíblica y correcta en un mundo de tinieblas. Eso está del versículo 20 hasta el 21. Ahí vamos a ver tres cosas. Primero, recibiendo más de lo que pedimos. El apóstol Pablo admite de que el creyente, y en este caso los hermanos de Éfeso, van a recibir más de lo que él ha pedido. Eso está en el verso 20, primera parte. Y lo segundo es Dios actuando en la vida de sus hijos. Segunda parte del versículo 20. Y termina, el fin de todo es su gloria. Versículo 21. El fin de todo eso es la gloria de Dios. Hermoso la forma en que Pablo termina esta primera sesión de su carta. Es fascinante, hermanos. Por eso quisiera ir a nuestra primera parte, una vida rendida a la fuente de toda bendición. Voy a leer el versículo 14-15, dice la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En la primera estructura, la humillación del autor muestra su dependencia al Señor. Pablo dice que él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un hombre preso que dobla sus rodillas ante el Creador. Pero esto, yo no sé si tú has prestado atención, pero esta es la segunda oración en la carta del apóstol Pablo. Su primera oración está en el capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Esta es la segunda oración del apóstol Pablo, la cual sirve, mi querido hermano, como una transición de la doctrina a la vida práctica. Pablo termina la parte doctrinal con una oración que permite abrir nuestros ojos y el entendimiento para poder obedecer las demandas del capítulo 4, 5 y 6. Es decir, si nosotros como iglesia de Cristo no asimilamos el propósito de la oración de Pablo, no podremos cumplir con las demandas del Evangelio que están desde el 4 hasta el 6. La única forma o la única vía de cumplir, de obedecer esa demanda es comprendiendo la oración del apóstol Pablo. ¿Y sabes lo que él hace? Él comprende que la gracia del Padre, él comprende la gracia del Padre y lo que hace es rendirse ante la fuente de toda bendición. Por eso el argumento es algo como que cuando Cristo habita en el corazón, el creyente se rinde a su Creador. Pablo está en una prisión y él fácilmente puede orar, hermanos, por liberación. Pablo está preso en una prisión y él está padeciendo, mis queridos hermanos. Pablo puede estar orando por sí. Pablo puede estar diciendo, Señor, dame libertad de estas cadenas para seguir exponiendo el evangelio en otras tierras. Pero ¿sabes? Pablo no ora por él. En la primera oración del capítulo 1, Pablo no ora por él. Y en el capítulo 3, Pablo no ora por él. Pablo ora por la necesidad de la iglesia. Dios nos permita a nosotros esta mañana poder comprender esta verdad y entender que por encima de nuestras situaciones complicadas, que por encima, mis queridos hermanos, de nuestras dificultades, nuestras oraciones deben estar siendo dirigidas al Padre por el beneficio de la iglesia de Cristo, no por el nuestro. Algunas personas han dicho
que la segunda oración más importante e imponente del Nuevo Testamento es la oración que hemos leído. Porque la primera oración más excelsa, grande del Nuevo Testamento es Juan 17, fragmento de lo que mi hermano leía en la meditación. Pero esta es la segunda oración más importante por el contenido que se puede sustraer de ella, por las riquezas que se hallan en ella, por lo que nos permite poder vivir y experimentar gracias a ellas. Si tú y yo, hermanos, comprendemos esta oración, viviremos entonces todo esto hasta la eternidad en función de esta verdad. Señor, doblo mis rodillas en humillación a ti, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de ser elevado a la cumbre de tu trono. Ese debería ser nuestro deseo, mis queridos hermanos. Desde esa prisión, Pablo les recuerda su identidad en Cristo y la nueva humanidad que Dios está formando. En medio de una sociedad hostil que experimentan los hermanos de Éfeso y tan materialista, los creyentes necesitan vivir desde el poder del Espíritu Santo. Los creyentes necesitan vivir en dependencia del Padre, sometidos a Él, entendiendo y comprendiendo que no son ni extranjeros ni peregrinos para el Padre, sino conciudadanos de los santos, una familia de Dios. Así que tú y yo deberíamos iniciar nuestra vida, nuestra semana, incluso este día del Señor, recordando que no podemos buscar soluciones por nuestras propias fuerzas, sino debemos rendirnos al Señor, que es la fuente de toda bendición. Es lo que tú y yo deberíamos hacer. Pablo es lo que nos muestra a nosotros en la segunda parte del verso 14. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toman nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente y el origen del por qué yo estoy en esta prisión. Él es la fuente de los hermanos de Éfeso y también es la fuente de nosotros. El Padre hoy se preocupa por sus hijos y sus hijos lo único que deben hacer es rendirse ante la autoridad, soberanía y supremacía de Él. Mis queridos hermanos, Pablo está hablando acerca del Padre, de la familia, y está diciendo que nosotros en Cristo, los hermanos en Éfeso, son una familia. Y fíjate cómo él lo dice, una familia en los cielos y en la tierra. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia no solamente es esa iglesia que ves aquí en la tierra, sino que esa iglesia que se ha reunido también en los cielos. Hermanos, esto no se trata únicamente, algunos dicen que esta familia tiene que ver con los ángeles, pero en el contexto, cada vez que el apóstol Pablo habla de familias con ciudadanos del reino, los santos, la iglesia, no se refiere a ángeles, se refiere a aquellos que han sido levantados de la tumba y que ellos han sido, hermanos, colocados en el trono de la misericordia. Pablo está haciendo alusión y referencia a los santos, tanto en la tierra como en los cielos. ¿Y sabes lo que te muestra también? Que los creyentes se relacionan con su Padre. Y es tan estrecha esta relación que esta relación se constituye en una familia. El Padre ya no solo tiene un hijo, tiene muchos hijos. El cumplimiento de la promesa a Abraham es una realidad en nuestros días, hermanos, y también en los días de Pablo. Y él entiende que la familia ha crecido tanto que no solo ha abarcado la tierra, sino también el cielo. Y esta familia va a seguir creciendo. Esa es la realidad. Y ese es el deseo y el anhelo de Pablo, que la familia siga creciendo. Así que esta familia puede confiar para la provisión de toda necesidad que el Padre abastecerá. Hermanos,
Fíjate cómo dice el verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, yo doblo mis rodillas al Padre, verso 14, de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito, y luego te dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Este primogénito tiene muchísimos hermanos, que somos todos nosotros. Así que aquí también se observa la paternidad de Dios. Esta paternidad de Dios permite que los creyentes, en el caso del apóstol Pablo, tengan una vida rendida y confiada ante su Padre. ¿Sabes por qué? Por el amor que les ha otorgado en la persona del Hijo. Así que recuérdalo siempre. La fuente de toda bendición es Él, no eres tú. Lo que tú gozas hoy no se debe a tu esfuerzo o tu mérito. No, es porque Él te lo ha dado. Tu salud, tu familia, tu vida, el que hoy estés acá es Él. No eres tú, mi querido hermano y amigo, es Él. Él te ha dado todo lo que hoy tienes. Nada es tuyo, nada es nuestro. Todo es de Él. Por eso el título de esa primera parte, una vida rendida a la fuente de toda bendición. Mis queridos hermanos, en esta primera parte quiero que recuerdes esto. Tu vida debe estar rendida al Padre. Eso es lo que deseo que entiendas. Nuestra vida debe estar rendida al Padre, subordinada al Padre. Así que vamos a ir a la segunda parte, el propósito de conocer el amor de Cristo. Vamos a leer versículo 16 hasta el verso 19. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En esta segunda estructura, el apóstol Pablo lo que hace es revelar el propósito de su oración. ¿Recuerdas el versículo 14? Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Eso es un símbolo de que me rindo, estoy subordinado, estoy necesitado, yo necesito de ti. Pero él no lo hace por hacerlo. Cuando él se inclina al Padre, él tiene un propósito en mente, mi querido hermano, y el propósito es ser fortalecido, el hombre interior por el Espíritu. Pero Pablo no está orando por él únicamente, Pablo está orando principalmente por ellos. Pablo, preso, se preocupa por los hermanos en Éfeso. Pablo está preso en Roma. Pablo no está preso en una esquina de Éfeso, no. Pablo no está en un territorio allí con los hermanos de Éfeso que podían saludarle, no. Pablo está muy lejos, en una prisión en Roma, y desde allí él le dice en esta carta, mi propósito es que el hombre interior de cada uno de ustedes sea fortalecido. ¿Pero en quién, hermano? En el Espíritu Santo. Pablo entiende que no es él, no es su habilidad, no es su proyección, no es su trayectoria la que puede llegar a influir en la vida de los hermanos de Éfeso. Él sabe que es el poder del Espíritu Santo que puede fortalecer el hombre interior del creyente. No solo eso, él sigue pidiendo al Padre. ¿Y sabes por qué? Porque en el verso 16 dice que este Padre es rico. Y conforme a su riqueza es que Pablo pide. Así que al tener un padre tan rico, este hombre lo que hace es pedirle para que estos sean beneficiados. Hermanos, ¿y saben lo segundo que Pablo pide? Para que Cristo habite en vuestros corazones. Hermanos, Pablo está pidiendo cosas muy, pero muy importantes para el creyente. Porque lo que Pablo está pidiendo, si te das cuenta, es la intervención trinitaria a favor de los creyentes. Pablo no está pidiendo dinero, Pablo no está pidiendo sabiduría terrenal, influencia, no.
lo único que yo deseo para los hermanos de Éfeso es la influencia, el poder ¿de quién? De la Trinidad. Así que el Espíritu fortalece el hombre interior, Cristo habita en el corazón, ¿pero para qué? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Allí está todo. Eso es lo que Él desea, eso es lo que Él quiere, mi querido hermano. Si esto es verdad, entonces los creyentes podrán comprender, ¿sabes qué? La profundidad del amor de Dios. Hermanos, yo no sé si tú te recuerdas, pero yo estaba pequeño como estos niños hace algunos años atrás. Y yo recuerdo que nosotros cantábamos aquel coro, no sé si tú te lo recuerdas, yo incluso tuve que anotarlo por acá. Este coro que dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir o estar arriba de él, tan profundo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo estar fuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, o tan grande es el amor de Dios. ¿Lo recuerdas, no? Y tú lo cantas gozoso el amor de Dios, pero tú realmente entiendes qué significa este pasaje, no el coro. Este pasaje Este pasaje te está diciendo a ti y a mí, el amor de Dios no se puede experimentar de manera individual. El amor de Dios no se puede experimentar como un llanero solitario. El amor de Dios no se puede experimentar desde tu casa o de manera online. El amor de Dios se puede comprender y experimentar en la comunidad. Y yo te lo voy a mostrar ahorita, bíblicamente, el por qué cuando tú no vienes a la iglesia local, tú no puedes llegar a experimentar esta clase de amor y la profundidad de ese amor. Esto no fue un capricho sacado, hermanos, de la mente de una persona. No, esto es una verdad que está plasmada en la palabra del Señor, justamente en los pasajes que nosotros acabamos de leer. Así que el apóstol Pablo lo que está haciendo es corrigiendo esa mentalidad mística de su tiempo. Lo que está mostrando es la verdadera plenitud. No se vive por prácticas humanas. La verdadera plenitud se vive en la presencia de ese Cristo en nuestra alma. Amada iglesia, no se trata de más información, no, sino de más intimidad. No se trata de salir animados de este lugar hoy y ya. Eso no sirve. Se trata de que puedas tú tener una relación con tu Señor, con Jesús. No se trata de hablar más de Jesús, se trata de experimentar y relacionarte más con Jesús. Jesús es el centro de todo. Por eso Pablo no pide por él. Pablo entiende que el Hijo es la clave para que el Padre responda. Y tú y yo tenemos que entender que la única manera que esta iglesia sobreviva, y te hablo de esta iglesia local, sobreviva en el tiempo, es que Jesús sea su centro. Si Jesús no es el centro, esto se va a acabar y se va a desboronar en cualquier momento. Así que nuestro argumento decía, cuando Cristo habita en nuestro corazón, el creyente conoce la profundidad de su amor o conoce ese amor transformador. Hermanos, la iglesia debe esforzarse por conocer el amor de Cristo. Nosotros debemos esforzarnos como creyentes de conocer más a Jesús. Y sabes, la Trinidad te capacita para esto. El Padre es rico, el Espíritu, ¿sabes lo que hace? Empieza a remodelarte internamente y el Hijo habita en ti. Esa es la realidad. Y Pablo entendiendo esto, Pablo dice, yo voy a pedirle al Padre que intervenga la Trinidad.
yo necesito que los creyentes, al igual que mi persona, podamos experimentar más a la persona de Jesús en todas las dimensiones de la vida. Hermanos, se trata de un conocimiento experimental. Fíjate, en esta parte de nuestros versos, desde el 16 al 19, hay palabras muy ricas. Por ejemplo, eh, habitar, conocer, amor. Hermanos, habitar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Hacer vida en un lugar. Hacer vida en un lugar. Hay una frase que no es evangélica para nada y no creo que sea evangélica, pero esa frase dice que el muerto a los 3 días apesta o hiede, ¿cierto? Fíjate esto. El evangelio nos dice a nosotros que nosotros debemos ser hospitalarios. Pero la única manera de nosotros ir en contra de ese refrán o en contra de esa cultura pagana y mostrarle al mundo que el ser hospitalario es una manera en la cual Cristo nos ha tratado a nosotros y que nosotros debemos tratar a otros, es por medio de este amor. Es por medio de esta verdad. Hermanos, ¿cómo crees tú que esos creyentes podían convivir durante mucho tiempo juntos? Porque sabía que su vivienda no era de ellos, era de Él. Porque sabía que lo que tenían no les pertenecía a ellos, le pertenecía a Él. Por lo tanto, el ver a un hermano, o hospedar a un hermano, el traer a un hermano a tu casa, ¿sabes lo que representa y lo que significa? Una expresión del verdadero amor. Eso es lo que significa. Jesús nos visitó a nosotros y Jesús va al corazón de los pecadores y cuando llega a nuestras vidas, la habitación, el lugar donde Él llega, es un lugar en caos. Inhabitable, hermanos. Ahí no se puede vivir. Conflictos, pleitos, rencilla, orgullo, codicia, maldad, oscuridad. Es todo lo que hay aquí adentro, hermanos. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Va a ese lugar. ¿Y sabes lo que empieza a hacer? Empieza a limpiar. ¿Recuerdas nuestra clase hace 2 domingos atrás? Los ciudadanos del reino. El Espíritu Santo comienza ¿a qué? A reconstruir, hermanos. Destruye y construye, destruye y construye, destruye y construye. ¿Para qué? La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo está interesado hoy en nuestro tiempo de destruir aquello que no se asemeja a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque según nuestro pasaje, versículo 17, Cristo habita en el corazón. El Espíritu Santo sabe que Jesús no puede habitar en un lugar inhabitable. Así que Él mismo, hermanos, la Trinidad misma comienza a reconstruir, comienza a edificar, comienza a construir. ¿Para qué? Para habitar. Jesús habita en nuestras vidas. Quizá tú digas, pero ¿cómo Jesús habita en nuestra vida si Jesús está en su trono? Por medio de su Espíritu Santo, hermano. Su Espíritu Santo está en nosotros. Jesús habita en la vida del creyente. Pero, ¿sabes una de las cosas que ocurre cuando tú convives con una persona? Bien sea en un matrimonio, bien sea en una familia, en una casa, después que pasa una semana, 2 semanas, ¿sabes lo que ocurre? Empiezan a conocerte de verdad. Por eso muchos no quieren que ni los visiten a su casa, muchos no quieren que pasen tiempo en su casa. ¿Por qué? Porque los conoces de verdad. Tú no conoces a la gente aquí en la iglesia. Tú los conoces cuando pasas tiempo con ellos, cuando vives con ellos. Y Jesús nos conoce mejor que cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque Él habita aquí. Él habita aquí. A Él nadie le puede engañar. Ni la mejor sonrisa, ni la mejor fachada. Nadie engaña a Jesús. Si quieres conocer a un creyente que se relaciona con Jesús, debes pasar tiempo con Él.
consigue un hermano en la iglesia, pasa tiempo con él, visita con él, habla del evangelio con él, o por lo menos deja que él hable a ver qué es lo que realmente hay en él. Así que Jesús nos conoce porque Él habita en nosotros. Hermanos, ya sabemos entonces que el Espíritu Santo es aquel que va trabajando en nuestra vida. Es decir, ninguno de los que estamos acá somos perfectos, todos los que estamos acá estamos necesitados de ser reconstruidos y el Espíritu Santo está interesado en eso. Segundo, Cristo habita en el corazón del creyente. Es decir, es una casa que está en remodelación, pero es habitable, ¿ok? Está en remodelación, tu vida y la mía, pero es habitable porque Jesús habita en el corazón del creyente. Pero todavía no hemos llegado al centro de nuestra enseñanza, que es conocer la profundidad del amor de Dios, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros. ¿Cómo llegamos a conocer la profundidad de Cristo? ¿Cómo? Hermanos, versículo 18 te muestra una verdad, pero antes de mostrarte esta verdad, quiero mostrarte la segunda parte del verso 17. Arraigados y cimentados en amor. Estos hombres, donde Jesús habita, necesitan estar arraigados y cimentados en amor. Y aquí se está hablando acerca, es una metáfora que habla sobre un árbol y sobre un edificio. Eso es lo que está mostrando. Sobre estabilidad y fundamento. Te está mostrando sobre uno que es sustentado por raíces y otro que es sustentado ¿por qué? Por columnas, por estructuras. ¿Y sabes lo que está diciendo Pablo? La profundidad del amor de Cristo se puede llegar a experimentar solo cuando tú estás cimentado y arraigado en Él. La única forma de poder entender o comprender el amor de Cristo es estar arraigados y cimentados en Cristo. Si una persona no está arraigada y fundamentada en Cristo, jamás conocerá el amor de Cristo. Jamás. Dicho esto, pasamos al verso 18. Propósito. Entiendo que en tu Reina Valera no está la palabra para, pero nada más léelo para que tú veas. Mira cómo dice, seáis capaces de comprender. Es un propósito, para que ustedes sean capaces de comprender. ¿Qué más dice, hermano? Con todos los santos. Oh, recuerda cuando decíamos que el amor de Dios no se puede llegar a experimentar de manera individual o aislada o desde tu casa. ¿Quién lo dice? Pablo. Pablo está diciendo que la única forma de experimentar, de conocer, de poder vivir es en comunidad. Así que este amor no solo es un amor experiencial, sino que es un amor comunitario. El amor de Cristo, este amor es un amor experimental, pero también es un amor comunitario. Hermanos, ahora quiero que vuelvas al versículo 1 del capítulo 3 que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hasta ahí. ¿Pablo está preso en una iglesia? ¿Dónde está Pablo? En prisión y está solo. Pablo no puede experimentar esta clase de amor allí solo, en prisión. Al menos que esté arraigado y cimentado en Cristo. Y la manera en que Él ora nos recuerda a nosotros que Él no está interesado en Él, sino está interesado en ¿quién? En la familia de Dios. Yo quiero que ustedes lleguen a ser como yo. ¿Recuerdas por qué Pablo puede llegar a decir, sé imitadores de mí? Qué atrevido este pecador, ¿no? Este hombre que es un mortal más como cualquiera de nosotros está diciendo que seamos imitadores de él. Sí, ¿sabes por qué? Porque él tiene una relación íntima con su Señor. Allí está, diciéndonos a nosotros esta verdad. Se dice que John Newton, cuando está llegando a su vejez, él está olvidando las cosas como suele ocurrir en nuestro tiempo. Así que si a tu abuela,
a tu madre se le están olvidando cosas, es algo normal. John Newton decía que cuando estaba llegando a su vejez, se olvidaba de muchas cosas, pero una de las cosas que no se olvidaba era lo siguiente: soy un pecador y Cristo me salvó. Soy un pecador y Cristo me salvó. Eso es lo que tú y yo debemos recordar una y otra vez. Y allí está Pablo preso, viendo las necesidades de aquellos hermanos, de su familia, de sus hermanos. Así que el Espíritu Santo nos capacita para abrazar lo que nuestra mente sola no puede llegar a contener. Cuando crecemos en este amor procedente de Cristo, ¿sabes lo que va a ocurrir? Va a aumentar nuestro amor por los demás. Cuando tú creces, hermanos, en la profundidad de este amor, ¿lo recuerdas el coro? Tan alto que no puede estar por encima de él, tan bajo que no puede estar por debajo de él, tan ancho que no puede estar por fuera de él. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, pero tan grande y tan amplio que necesitamos de los otros. Necesitamos de otros santos para poder llegar a experimentar este amor. Necesitamos que nosotros como cristianos, en el día del Señor, el día domingo, al terminar el culto, incluso podamos relacionarnos con otros creyentes. ¿Sabes para qué? Para conocer y experimentar el amor de Cristo, hermanos. ¿Sabes por qué no puedes salir corriendo un día del Señor a hacer tus cosas? Porque entonces no puedes llegar a experimentar el amor de Cristo. Y el amor de Cristo, ¿sabes lo que ha hecho Él? Lo ha distribuido en cada uno de sus santos. Así que tú no puedes, hermanos, disfrutar de la profundidad del amor de Cristo si no comparte con los santos. Así que los santos son una pieza del rompecabezas que refleja la profundidad de su amor. ¿Entendiste entonces el por qué necesitas del día del Señor? Porque necesitas entender más la profundidad de su amor. Por eso necesitas del día del Señor. Hermanos, si estudiamos un poco más los puritanos, si estudiamos un poco más los hermanos del pasado, ellos eran tan pero tan celosos que decía, tú no puedes utilizar el día del Señor ni siquiera para hacer cualquier otra cosa que no esté relacionado con el Señor. Hermanos, un clásico del Real Madrid con el Barcelona un domingo era un pecado para un puritano. Si es el sábado, sí. O si es el día de semana, también. Pero un domingo es un pecado. ¿Por qué? Porque entendían la magnitud de esto. Pero la única forma de que tú llegues, hermano mío, a colocar a un lado estas prioridades terrenales y banales, es que realmente entiendas el amor de Jesús. Cuando tú entiendes lo que Jesús te demanda, tú vives y tratas a los demás como Jesús te ha tratado, hermano. Alguien decía que se trataba de una reacción en cadena. Jesús te ama, tú lo conoces, amas a otros, Jesús te ama, tú le conoces a él y tú sigues amando a otro, y es un círculo que jamás se va a acabar. Pero te dice, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es ser lleno de toda la plenitud de Dios? Ya sabemos que el Espíritu fortalece nuestro hombre interior, que Cristo habita en nuestro corazón, que para poder experimentar este amor necesitamos de la comunión, de la iglesia local, de los hermanos. Pero ¿qué significa la plenitud de Dios? Para que seáis llenos de toda plenitud. ¿Acaso será que llegará un momento en nuestra vida terrenal o celestial donde ya sabremos todo acerca del amor de Dios? ¿Cree usted eso? Nunca olvides esto. Somos seres creados. Nunca en esta tierra o en el cielo llegaremos a comprender la profundidad de este amor. Sin embargo, los ángeles hoy están aprendiendo más acerca del amor de Jesús. ¿Sabes por medio de quién? De nosotros. Jesús amando a enemigos, Jesús amando a pecadores, Jesús salvando a hombres malvados como nosotros, y los ángeles desde el cielo viendo. Esta es la profundidad del amor de Dios. Incluso
ellos necesitan de nosotros para poder llegar a conocer la profundidad de este amor. Hermanos, cuando Pablo dice para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios, está diciendo para que ustedes sean controlados por Dios, para que el carácter de Dios sea un reflejo en ustedes. Lo que le está diciendo Pablo es, esto es lo que les voy a demandar en el capítulo 4, 5 y 6. Vida práctica, ser llenos, es ser un reflejo en un mundo como este de Cristo. Así que teológicamente hablando, esta oración del apóstol Pablo muestra el trabajo trinitario. El Padre es la fuente de toda bendición, versículo 14, 15. El Espíritu Santo fortaleciendo al hombre interior, versículo 16. Y el Hijo habitando y revelando su amor, versículo 17 y 19. Pero vamos a terminar este sermón con esta última parte, una doxología final de adoración, versos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En esta última parte, Pablo lo que hace es adorar al Señor por lo que Él ha hecho. Hermanos, el resultado de conocer, de experimentar a Jesús, ¿sabe cuál es? Adorar a Jesús. Cuando conoces a Jesús, vas a terminar adorando a Jesús. Pero para conocer a Jesús, necesitas ser humillado por Jesús. ¿Y sabes quién experimentó todo esto? Pablo. Camino a Damasco en su caballo a dar muerte a los cristianos, Jesús lo tumba y lo derrumba. Y en el momento que Pablo es tumbado por Jesús, conoce a Jesús. ¿Y sabe lo que ocurre después? Adora a Jesús. Todos los que hoy están acá hemos sido derrumbados por Jesús y en algunos casos otros necesitan ser humillados por Jesús. Mi querido amigo, si aún no conoces a Jesús, necesitas que Jesús te humille. ¿Sabes para qué? Para que puedas conocerle y adorarle. No hay mejor humillación en esta esfera terrenal que ser humillados por Jesús. ¿Sabes por qué? Porque terminarás siendo exaltado por Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros que no se trata de un conocimiento intelectual, sino experiencial. El creyente que experimenta el amor de Cristo no puede ser indiferente. El creyente que ha conocido a Jesús entiende que su vida se convierte en una doxología viviente. Y ese es cristiano, sí. ¿Y cómo sabe que es cristiano? Por la forma en que vive. Su forma es una expresión de adoración al Señor. Te pregunto, mi querido hermano, ¿la manera en que vives es una doxología viviente? ¿Vienes el día del Señor a este lugar a prepararte para qué? ¿Para hacer una alabanza viviente de lunes a sábado? ¿Qué clase de canto, qué clase de doxología o de alabanza manifiesta tu vida durante la semana? ¿Cuál es el Jesús que tú conoces? ¿Qué clase de Jesús tú conoces? Recuerda, cuando Cristo habita en el corazón, el creyente conoce su amor transformador. Si no eres una doxología viviente, te falta conocer a Jesús. Necesitas a Jesús. Corre a Jesús. Jesús te llama hoy
por medio de esta oración. ¿Sabes por qué? Porque da más de lo que tú y yo podemos llegar a pedir. Eso me fascina del apóstol Pablo. Ha pedido lo mejor, ha pedido la intervención trinitaria y ¿sabes lo que dice Pablo? Pero el Señor es tan poderoso que da más de lo que yo he pedido. Así que Porcia, confíen porque Él nos va a dar más. Y no solo eso, hermano, te dice, según el poder que actúa en nosotros. Entonces es una realidad que Cristo habita en nuestro corazón. Y por esto el Padre nos enriquece de tal forma. ¿Recuerdas todo el capítulo 1 y todas estas riquezas que mi hermano estaba explicando? Las obtuvimos gracias a Jesús. Hermanos, Dios siempre puede llegar a ser más. No lo limites. Hoy tú y yo deberíamos comenzar nuestra semana teniendo vidas de alabanza. Hermanos, la verdadera experiencia del amor de Cristo va a terminar en adoración y gloria a nuestro Señor. Fíjate lo que dice el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia debe dar gloria a Él. ¿Y cómo da gloria a Él? Experimentando el amor de Cristo y su profundidad entre los santos. Así que hoy, en el Día del Señor, 2 de noviembre, esta iglesia puede llegar a dar gloria al Señor por medio de esta clase de amor. Voy a terminar, hermanos, con 2 resoluciones. Querido hermano, recuerda que para experimentar el amor de Cristo requieres la fortaleza del Espíritu. Pídele al Señor que te dé raíces y cimientos firmes en su amor para que nada te aparte de Él. Mi querido amigo, recuerda que Dios puede hacer infinitamente más de lo que tú piensas. No hay pecado tan grande ni corazón tan endurecido que Él no pueda transformar. Así que concluimos que no se trata nada más de amar por amar. No, se trata de conocer más a profundidad a Jesús. Cuando Jesús reina en el corazón, nosotros conocemos su amor transformador. Oremos. Señor, te damos a ti las gracias por darnos la oportunidad de tener en nuestras manos una oración tan solemne como esta, que grita por el auxilio y la salvación de los redimidos. Te damos gracias a ti, porque otros hombres en el pasado han orado por nuestras necesidades. Damos gracias porque tu Espíritu Santo fortalece la vida espiritual del creyente. Porque Cristo habita en nosotros y porque nos das la oportunidad a través de la iglesia local de conocer más a profundidad el amor de Jesús. Permite que podamos honrarte, exaltarte por medio de este día. Que los hombres puedan conocerte y que los creyentes puedan ser una doxología viviente. En el nombre de Jesús. Amén.